fue, el hijo de Napoleón Bonaparte, todos los conocemos, y de María Luisa, una de las figuras, que es muy desconocida, en el ámbito europeo, aunque en el ámbito francés es bastante conocido, seguro que en Francia se conoce, y al igual que, por ejemplo, la figura de Maximiliano I de México, que a nivel occidental poco se conoce, pero a nivel austriaco más o menos sí se conocerá, sí se conoce seguro en Austria, y en México, porque se proclamó el segundo imperio francés, el segundo imperio francés, no el segundo imperio mexicano, porque el primero había sido tras la independencia del país, México. Y con ello, voy a hablar un poco para entender esta figura, que es algo más o menos desconocida, pues para que la gente comprenda a Napoleón II de Francia, el hijo de Napoleón, y María Luisa de Austria, que fue la hija del emperador Francisco I de Austria. Napoleón II nació el 20 de marzo de 1811, hace un mes. Pues se proclamó prácticamente, como diríamos eso, más de 200 años de su nacimiento. ¿Y dónde nació Napoleón II? Nació en el Palacio de las Tullerías, que está en París. Su padre, fue Napoleón Bonaparte, que fue el emperador de Francia, y conquistó, prácticamente sí conquistó, esto hay que decirlo, toda Europa, desde 1800, se proclamó igualmente anteriormente cónsul, y luego emperador en 1804, y a partir de, lo que he dicho, conquistó toda Europa. Al final, muchos de los países se rebelaron contra él por las políticas llevadas a cabo. Su madre fue la emperatriz María Luisa. María Luisa fue hija de Francisco I de Austria, es decir, que Francisco I de Austria, el emperador del Imperio Austrohúngaro, fue yerno de Napoleón Bonaparte. Y Napoleón II nada más nacer, la fecha que he dicho, el 20 de marzo de 1811, recibió el título de monarca de Roma, que esto era un título que se otorgaba al heredero tras su nacimiento, en la Constitución Floreal del año 12, que hoy en día sería, la Constitución Floreal sí, que es el 18 de mayo de 1804. Sí, al final, eso fue una especie de ley que impuso su propio padre. Al nacimiento se convertía en monarca de Roma, recibió ese título, y aparte luego fue recibiendo más títulos y títulos por parte de sus familiares. Pero prácticamente sin estas dos figuras no podemos conocer la figura de Napoleón II y el título que recibió tal, y a partir de ahí para que sí que la gente conozca a Napoleón II, como conozca también a Maximiliano I de México. Antes de comenzar, Luis Napoleón Bonaparte fue el primo de Napoleón II. Luis Napoleón Bonaparte fue príncipe presidente de la Segunda República Francesa debido a la Revolución de febrero de 1844, por la cual expulsó a la dinastía de Orleans, que gobernó en la figura de Luis Felipe I de Francia desde 1830 hasta 1848, que esto vino precedido por la Revolución de 1830, por la cual la dinastía Borbón directamente cayó del trono francés, y ello provocó que el primo de Napoleón II, Luis Napoleón Bonaparte, que luego fue más tarde conocido como Napoleón III, se presentó a las elecciones, la ganó tal, y se convirtió en príncipe presidente de la Segunda República, y llevó a cabo paradigmas contrarios al régimen democrático de la Segunda República, y se autoproclamó emperador, y nació el Segundo Imperio francés, y en la figura de Napoleón III.
Además, Napoleón III se casó con Eugenia de Montijo, una de las figuras dentro o más importantes dentro de aquí de España. De esa manera, y prácticamente, pues a partir de ahí volvió otra vez la dinastía Bonaparte a Francia, en la figura otra vez del sobrino de Napoleón III. Vale, el imperio napoleónico en 1812 comenzó su decadencia. El primer conflicto fue la guerra de la independencia española, por la cual, sí que en 1808, en julio, fueron derrotados. Napoleón volvió a poner a su hermano José Bonaparte en el trono español. Y a partir de ahí, con ayuda tal, francesa, inglesa y portuguesa, definitivamente derrotaron a las tropas napoleónicas en 1814. La invasión de Rusia le salió mal a Napoleón Bonaparte y porque, aparte por el frío tal, salió mal y por las ansias de conquista de Napoleón Bonaparte. El resto de países, como el Imperio Austríaco, que además estaba su yerno como emperador en Austria, Prusia, Gran Bretaña, el Imperio Ruso, derrotaron definitivamente a Napoleón Bonaparte. Abdicó en su hijo, Napoleón II, en 1814 y se exilió a la isla de Elba y más tarde Napoleón Bonaparte escapó de la isla de Elba y dio lugar al Imperio de los 100 días, que va de marzo a junio de 1815 y con ello su hijo Napoleón II continuó como heredero del Imperio francés. En 1815 Napoleón II se tuvo que marchar con su madre a Austria debido a la derrota de su padre en Waterloo. Y Napoleón falleció en la isla de Santa Elena el 5 de mayo de 1821. Esas ansias que tuvo su padre propiciaron al final la muerte en 1821. A partir de entonces su residencia estuvo en Austria, como dije en la anterior diapositiva. Se marchó con su madre, María Luisa de Austria, y a vivir en la corte de su abuelo, Francisco I de Austria. En 1815 se restauró la dinastía de los Borbones, aunque anteriormente Luis XVIII ya instauró la dinastía, pero con el Imperio de los 100 días, Luis XVIII se marchó y en 1815 se instauró definitivamente la dinastía de los Borbones en Francia, en la figura, como he dicho, de Luis XVIII. Napoleón II residió en Austria, fue conocido como Franz en la corte de su abuelo Francisco I de Austria. Su abuelo también, que lo apreció tanto, le entregó a su nieto el título de duque de Reichstag. Era un ducado muy de los importantes, por la cual ya tenía el título de monarca de Italia, el duque de Reichstag, y a partir de ahí, uno de sus preceptores, o su preceptor, mejor dicho, Moritz von Dietrichstein, fue el más importante, y con esto, ese aprecio que le tenía su abuelo, le propició, que obtuviera todos los honores de la casa de los Habsburgo o Austrias. Y ya para finalizar, los últimos días de la figura de Napoleón II, en 1830 se produjo la revolución por la cual destronó del trono a la dinastía de los Borbones, es decir, a la dinastía Borbón, y eso propició el exilio de Carlos X, su hijo además, que era conocido el Delfín, que fue Luis tal, que fue además el que estuvo aquí, el que Fernando VII llamó por lo cual de los 100.000 hijos de San Luis, y al final propició que Fernando VII volviera a gobernar a través del absolutismo. Pues Carlos X tuvo unas políticas mucho más conservadoras que la de su hermano Luis XVIII, en la cual era mucho más ultrarrealista,
Carlos X, y eso, bueno, propició directamente que toda la familia real Borbón en Francia, bueno, se exiliara. Tanto su hijo, su hijo Luis, como su padre, etcétera, etcétera, y bueno. La caída lo que propició fue una mínima esperanza para que la dinastía Bonaparte volviese y gobernase en Francia, pero ya no esta vez en la figura de Napoleón Bonaparte o bueno, Napoleón I de Francia, sino en la de su hijo, Napoleón II. Pero Napoleón estaba enfermo de tuberculosis justo en 1830 y bueno, toda esa opción se desvaneció para los bonapartistas. Y bueno, el 22 de julio de 1832, que ahora dentro de unos meses se cumplirían, pues eso, casi 200 años de la muerte del hijo de Napoleón, murió en el palacio de Schönbrunn, que además, aquí en este palacio, nació Maximiliano de Habsburgo, que luego se convirtió más tarde en Maximiliano I de México. Además, nació el 6 de julio. Y poco más. Y bueno, pues que se apagó mi esperanza al morir. Bueno, pues en 1830, bueno, se impuso una nueva dinastía en Francia. Esta es la dinastía de los Orleans. La dinastía de los Orleans, que era, bueno, una rama que estaba muy cercana a la dinastía de los Borbones. Y bueno, en la figura de Luis Felipe de Orleans, que gobernó como Luis Felipe I de Francia desde 1830 hasta su caída en febrero de 1848, por la cual, bueno, luego lo que propició es lo que explicaba antes. El primer Napoleón II, Napoleón III, se convirtió en príncipe presidente, estaba en contra, porque los príncipes presidentes en Francia en ese momento, en la Segunda República, tenían que gobernar 4 años, y bueno, cambió las reglas, y ese sistema democrático, bueno, lo cambió a su semejanza y Napoleón III se convirtió, bueno, en emperador de Francia y tal, y volvió, bueno, la dinastía de los Bonaparte al país galo. Y bueno, con esto voy a decir, bueno, pues que al final sí pudo haber reinado, pero no pudo tampoco, bueno, no pudo por la enfermedad y también, bueno, tampoco pudo iba a reinar porque las ansias de su padre por conquistar en toda Europa, bueno, propició al final que prácticamente él y su padre, bueno, cayeran más o menos de la mano hasta que su primo, bueno, volvió. Y esa verdad. Y con esto finalizo. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y comentar. Saludos.